Hola, ¿qué tal? Yo soy Irma Gallo y en esta ocasión les voy a recomendar un cuento de Julio Cortázar. Se llama Axolotl o Ajolotl y está incluido en el libro Final del Juego. Este libro de cuentos que se publicó por primera vez en 1956. Hay ediciones mucho más contemporáneas, Cuentos Completos 1 y Cuentos Completos 2 por Alfaguara, que ya se encuentran en todas las librerías, y en Cuentos Completos 1 pueden encontrar Final del Juego y por supuesto Ajolotl. Bueno, brevemente antes de entrar en materia acerca del cuento les voy a hablar un poco de quién fue Julio Cortázar. La mayoría de ustedes ya lo habrán leído o ya habrán oído hablar de él. Solo voy a agregar que fue un escritor que, aunque nació en Bélgica y murió en París, se considera un escritor argentino, uno de los más relevantes de su país, y además fue miembro del boom. Fue uno de los principales de las 4 sillas, grandes sillas del boom, como les llamó Donoso, que además Donoso tuvo la elegancia de no incluirse en la 5ª silla, pero Carlos Barral, el famosísimo editor español, el fundador de Six Barral, sí lo incluyó a Donoso. Pero bueno, en estas 4 sillas se encontraban Julio Cortázar, el peruano Mario Vargas Llosa, el colombiano Gabriel García Márquez y el mexicano Carlos Fuentes. Julio Cortázar tuvo mucha influencia, yo creo, de uno de sus compatriotas, un gran escritor también, que fue Jorge Luis Borges, y que también escribió mucho de cuento. Y si nos atenemos a la teoría del crítico Jaime Alasraqui, podríamos encontrar en Julio Cortázar muchos rasgos de lo neofantástico. Ahora que les empiece a hablar de Ajolotl, les voy a decir qué es lo neofantástico. Bueno, ¿qué es Ajolotl? Es básicamente un cuento en el que un hombre llega al Jardin des Plantes de París. En esa ocasión los tigres estaban muy tristes, su pantera está dormida, y entonces se le ocurre ir por primera vez a la parte en donde están los animales acuáticos y se encuentra con un ajolotl. En México les decimos ahora modernamente ajolotes. Y a mí me gusta mucho que uno de los detalles de Julio Cortázar, cuando empieza a describir el animalito que está viendo, este personaje, este hombre que llegó al Jardin des Plantes, es que tiene una cara azteca, que tiene una carita rosa con rasgos aztecas. Bueno, ¿en dónde está el elemento neofantástico de este cuento? Pues para empezar, a la tercera línea del cuento, Julio Cortázar nos dice, empieza diciendo que antes le gustaba ir a ver a los ajolotls y que ahora él es un ajolotl. Este es el primer elemento de intriga. Ahí es donde podemos encontrar aquello que Jaime Alasraqui nombraba como lo neofantástico, que tiene que ver mucho más con seres extraordinarios, con brujas, con duendes, con lo maravilloso. Tiene mucho más que ver con esta angustia del ser humano, como cuando Gregorio Samsa se despierta convertido en un insecto en la Metamorfosis de Franz Kafka. Yo les voy a leer nada más un parrafito del momento, y esto no es ningún spoiler porque, como dije, el escritor lo da a entender, lo dice tal cual en la tercera línea del cuento, que el personaje se ha convertido en un ajolotl, pero les voy a leer estas líneas nada más para que vean la pluma de Julio Cortázar y cómo narra este momento, que es impresionante. Veía de muy cerca la cara de un ajolotl inmóvil junto al vidrio. Sin transición, sin sorpresa, vi mi cara contra el vidrio. En vez del ajolotl, vi mi cara contra el vidrio. La vi fuera del acuario, la vi del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó y yo comprendí. Solo una cosa era extraña, seguir pensando como antes, saber. Darme cuenta de eso fue en el primer momento como el horror del enterrado vivo que despierta a su destino. Esta es solo una muestra de lo que es este cuento Ajolotl de Julio Cortázar, que yo les recomiendo muchísimo. Léanlo. Esto ha sido una probadita. Yo soy Irma Gallo y nos vemos muy pronto.